Buenos días con todos. Mi nombre es Jesse Max Sánchez Vargas. Soy médico residente de la especialidad de Administración y Gestión en Salud del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y en esta oportunidad voy a presentar el tema del alcoholismo. A manera de introducción, en esta diapositiva vamos a remarcar algunas cifras y datos que nos brinda la OMS para el año 2022 sobre los trastornos del consumo del alcohol. El alcoholismo causa más de 200 enfermedades y trastornos, entre trastornos físicos y mentales. Asimismo, es responsable de 3 millones de muertes en el mundo, y estas constituyen el 5.3% de todas las defunciones que se van a dar. Asimismo, el 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuido al consumo del alcohol. El alcoholismo genera importantes pérdidas sociales a nivel individual, familiar y comunitario, y también económicas. Es también causante de la defunción y discapacidad en los seres humanos a una edad muy temprana. Es por ello que también, dentro del grupo de 20 a 39 años, el 3.5% del total de muertes se deben a trastornos del consumo del alcohol. A continuación voy a presentar la definición del trastorno del consumo del alcohol. El alcoholismo es un patrón de consumo en el cual uno tiene problemas para controlar lo que uno bebe y siempre tiende a estar preocupado por el mismo alcohol y por continuar consumiéndolo aún sabiendo de que nos causa problemas. Este trastorno nos va a implicar la necesidad de beber más y más para lograr el mismo efecto. Y también se asocia que cuando nosotros dejamos o decidimos dejarlo por un tiempo, nos genera unos síntomas llamados síntomas de abstinencia. Si nuestro patrón de consumo de alcohol nos produce muchos problemas, entonces, aparte de ello, evita que hagamos nuestras actividades rutinarias, es probable que tengamos un trastorno por este consumo. El trastorno por consumo de alcohol puede tener dos efectos o en todo caso dos momentos. El alcoholismo agudo, que es consecuencia de una intoxicación, porque la cantidad de alcohol que hay en nuestra sangre va a darnos mayores y mayores efectos adversos. Y la mayoría de nosotros ha tenido oportunidades en las cuales las ha sufrido. Por ejemplo, cambiamos nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo se vuelve inestable, nos hace más difícil el pensar, se nos hace más difícil hablar, tenemos problemas para atender, no podemos coordinar. Todos estos son síntomas agudos del alcoholismo, que significan básicamente un aumento de la concentración en nuestra sangre. Sin embargo, hay otro tipo de síntomas que se dan cuando uno deja de tomar después de haber tomado por mucho tiempo. Puede ocurrir 4 o 5 días más tarde de haberlo dejado, pero estos signos y síntomas incluyen, por ejemplo, la sudoración profusa, la aceleración de los latidos del corazón sin ningún sentido, sin ningún motivo, temblores en las manos, problemas para conciliar el sueño, náuseas, vómitos, alucinaciones, inquietud, ansiedad y a veces convulsiones. Estos síntomas pueden llegar a ser suficientemente graves para poder afectar el desempeño de nuestras actividades en el trabajo, en la familia o en el colegio inclusive. Existen factores genéticos, psicológicos, sociales o ambientales que pueden influir sobre la manera en la cual el alcohol puede afectar nuestro organismo y también nuestra conducta. Tomar demasiado alcohol con el tiempo cambia el funcionamiento normal de algunas áreas del cerebro y en realidad estas áreas están asociadas a cómo nosotros percibimos el placer, pero también se asocian a aquellas áreas que nos permiten razonar y que nos permiten controlar nuestra conducta. Entonces, el alcohol o el consumo indiscriminado de alcohol puede llevar a la larga a un deseo incontrolable de seguir y seguir consumiendo alcohol para poder recuperar esos sentimientos positivos y disminuir los negativos. Existen también otros factores de riesgo bien definidos, como por ejemplo, si uno consume frecuentemente alcohol durante un tiempo prolongado o si lo hace de forma compulsiva, tiene mayor riesgo de sufrir trastornos del consumo del alcohol. Si uno tiene antecedentes familiares de consumo de alcohol crónico, también tiene mayor riesgo de presentar trastornos del consumo del alcohol. Mientras más joven uno consume o inicia el consumo del alcohol, tiene mayor riesgo a presentar algún trastorno. Se asocia también a la presencia de depresión y otros tipos de problemas de salud mental. Asimismo,
Hay algunas situaciones como por ejemplo la cirugía bariátrica y los traumas emocionales que también generan mayor riesgo de trastornos del consumo del alcohol. Entonces, ¿cuándo decidimos o cuándo debemos preocuparnos y decidir acudir a un médico para pedir ayuda? Cuando nosotros tenemos consumo de alcohol leve, a veces no detectamos síntomas o signos que nos pudieran alertar. Sin embargo, cuando ya presentamos alguna incapacidad para limitar la cantidad de alcohol que bebemos, o en todo caso eso incluye que le dediquemos muchísimo tiempo para beber, que tengamos muchos antojos o deseos de beber, y que todo esto nos impida cumplir nuestras obligaciones en el trabajo, aún sabiendo que esto nos genera problemas, buscamos más y más consumo de alcohol, limitamos nuestras actividades sociales, laborales, pasatiempos, y sobre todo en algún momento, cuando ya tenemos tolerancia, decidimos dejar el alcohol y tenemos síntomas por no consumir alcohol, como los que habíamos mencionado anteriormente, todo ello son indicaciones o indicadores clave que nos dicen que necesitamos ver a un médico. El alcohol tiene un impacto enorme en nuestra seguridad y en nuestra salud. Primero que nada hay que mencionar que el consumir bebidas alcohólicas reduce nuestras habilidades de cómo pensamos y cómo tomamos decisiones. Es por ello que el consumo del alcohol o los trastornos del consumo del alcohol generan o se asocian a un aumento de accidentes automovilísticos, lesiones accidentales en general, problemas en las relaciones interpersonales, nos disminuye cómo nos desempeñamos el día a día, nos da mayor probabilidad de cometer algunos delitos o ser víctima de un delito por exponernos a situaciones que no son seguras, problemas del consumo de otras sustancias, entre otras cosas. Pero también nos da efectos directos sobre nuestra salud. Cada uno de los síntomas que vamos a ver, cada uno de los sistemas que vamos a ver, están afectados por el consumo del alcohol. El más conocido, por ejemplo, es la enfermedad hepática. El consumo excesivo del alcohol va a generar inicialmente un hígado graso, que también llamado esteatosis hepática, que por ello va a producir posteriormente una inflamación de este tejido, al cual le llamamos hepatitis alcohólica, y que ya con un consumo prolongado de alcohol va a generar la sustitución del tejido sano por cicatrices, las cuales van a ser irreversibles y se denominan como cirrosis hepática. Asimismo también va a producir problemas digestivos, nos puede producir inflamación en las paredes del estómago, la llamada gastritis, nos puede producir úlceras estomacales y esofágicas, pero también puede interrumpir en la absorción de ciertas vitaminas como vitamina B. El consumo de alcohol también puede dañar lo que es el páncreas y producir inflamación en ella, es decir, la pancreatitis. El alcoholismo crónico o los problemas del alcohol también nos generan problemas cardíacos. Nos puede ocasionar presión alta, nos puede causar también que el corazón crezca más. Puede eso conllevar a que nuestro corazón funcione menos o funcione mal. Y también que nos dé estos llamados accidentes cerebrovasculares. Asimismo, el alcohol o los trastornos del alcohol pueden estar vinculados a generar un estado de diabetes. El alcohol va a afectar lo que es la liberación de glucosa en el hígado y puede incrementar también algunos momentos en los cuales podemos presentar niveles bajos de glucosa. Si tenemos diabetes y usamos insulina, es muy peligroso también usar o consumir de manera indiscriminada el alcohol. El alcohol también trae consigo problemas para la función sexual. Los hombres que tienen trastornos del consumo del alcohol tienen dificultad para mantener una erección por un tiempo prolongado. Las mujeres pueden verse afectadas en su ciclo menstrual. En otros lados, por ejemplo, hay complicaciones en los ojos que puede provocar movimientos involuntarios o rápidos, así como también parálisis en músculos de los ojos, entre otras cosas. El consumo del alcohol durante el embarazo puede provocar algunos otros problemas, como se llamaban los defectos de nacimiento. Y aparte de ello también puede producir daño en los huesos o en el desarrollo de estos. Existe también relación con complicaciones neurológicas. El consumo excesivo
excesivo del alcohol puede afectar el sistema nervioso. Puede provocar entumecimientos, dolor en las manos, en los pies, trastornos del pensamiento, demencia, pérdida de la memoria, etc. Luego de haber revisado todo esto, debemos tener ciertas consideraciones cuando nos referimos al consumo del alcohol. Un consumo excesivo del alcohol incluye algunos episodios llamados en otros países como atracón de alcohol o consumo indiscriminado de alcohol, el beber demasiado, el consumo de alcohol por parte de ciertas condiciones como por ejemplo mujeres embarazadas, y tener consideración, como habíamos mencionado, que el consumo temprano también está asociado a mayor problemas de consumo de alcohol. Es por ello que en el caso de los atracones de alcohol, a las mujeres se considera que cuando toman más de 4 tragos, o en el caso de los hombres 5 o más tragos, ya esto se considera un atracón de alcohol o un caso de consumo excesivo de alcohol. Beber demasiado es inclusive más de ello. En las mujeres se considera 8 más tragos consumidos en una semana, mientras que en los hombres son 15 a más tragos consumidos a la semana. Ahora, el consumo excesivo de alcohol, como habíamos mencionado, en las mujeres embarazadas es definitivamente no recomendable. Y en el caso de aquellos que tengan menores de 18 o 21 años, también no se recomienda este consumo. Estas son algunas recomendaciones que podemos dar a manera de conclusiones si decide tomar alcohol. Es necesario considerar que el alcohol es una actividad social bastante diversificada en nuestra cultura, en nuestro acervo, sobre todo a nivel nacional, en la zona rural y en realidad en cada una de nuestras celebraciones. Es por ello que si uno decide tomar alcohol, tenemos que hacerlo con moderación. Si somos menores de 21 años o en nuestra legislación de 18 años, o en todo caso podríamos estar en una condición de embarazo o algún tipo de problema de salud mental o físico que puede empeorar si bebemos alcohol, no debemos de tomar alcohol, por precaución. En el caso de las mujeres, 1 trago o menos en el día, y en el caso de los hombres, 2 tragos o menos. O en todo caso, siempre elegir el no beber. Las personas que no beben alcohol no deberíamos empezar a beber por alguna razón. Y beber menos siempre se va a relacionar a tener mejor salud. Entonces, estas son las características de un consumidor responsable. Aquella persona que tiene más de 18 años, que cuando bebe no se somete a algún tipo de actividad de riesgo, como por ejemplo el manejar, y por ejemplo le presta las llaves al amigo para que pueda llevarlo a casa, etc. Es aquella persona que consume de forma moderada, como habíamos mencionado anteriormente, y lo hace de forma lenta, que no tiene problemas, o en todo caso no bebe por estos problemas, sino que bebe ocasionalmente para celebrar, y en caso tuviese problemas, buscaría ayuda para solucionarlos en primer lugar, que cuando bebe no se deja presionar por el factor social, y cuando ya tiene algunos síntomas de intoxicación aguda por haber consumido en exceso el alcohol, se da cuenta y deja de beber. Es importante que aquellas mujeres que están embarazadas o piensan, en todo caso, tienen la probabilidad de estarlo, o con mucho más razón, si están dando de lactar, no consuman alcohol en ningún sentido. Y asimismo, cuando uno consume bebidas en alcohol, la persona o el consumidor responsable preferentemente lo combina con alimentos o los alterna con agua o con otras bebidas que no tengan alcohol. Bueno, eso sería todo por ahora. Me despido de ustedes. Gracias por su atención.